para escuchar la palabra de nuestro Dios en esta hora. Vamos a buscar el libro de Josué. Por favor, me gustaría que abriera su Biblia. En el libro de Josué, Josué capítulo 7. Verso 11 y verso 12. Josué capítulo 7, verso 11 y verso 12. Yo lo voy a leer, sígalo con su vista. Dice así la palabra del Señor: Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto ha venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos, Dios. Gracias, Señor, por permitirnos el poder estar delante de ti, el poder unir nuestras voces a ese millar de ángeles que te adoran y te alaban día y noche, Señor. Y en este momento queremos pedirte, Señor, que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, Señor. Señor, a través de tu Espíritu Santo, háblanos. A través de tu Espíritu Santo, Señor, que esta palabra, Señor, que vamos a ver el día de hoy, sea una palabra que pueda, Señor, transformar, cambiar nuestras vidas, Señor. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento el día de hoy, porque solamente, Señor, entendemos que a través de la obra de tu Espíritu Santo es que podemos asimilar esta palabra y aplicarla realmente en nuestras vidas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos estado meditando o hemos estado viendo el libro de Josué y le vuelvo a invitar a que esté meditando constantemente, diariamente, la palabra del Señor, y hemos estado viendo este libro de Josué. Lo que hemos estado mencionando es lo siguiente. Este pueblo que va a entrar a la tierra de Canaán, dijimos que Canaán simbolizaba y significaba nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña, nos muestra que este pueblo iba a ir a la tierra prometida. Dios lo saca de Egipto, lo lleva por el desierto para llevarlo a la tierra prometida. La tierra prometida, de una manera real, si lo podemos ver, en la Biblia se llama Canaán. Ese Canaán está en lo que hoy conocemos como Israel, parte de Israel, Jordania, Cisjordania, en esa parte, el Líbano, parte del Líbano. Hace aproximadamente, este evento fue 1400 años antes de Cristo. Estamos hablando de 3400 años antes, este evento que sucedió, este evento histórico, ¿sí? ¿Qué sucede? Este pueblo entonces entra a la tierra de Canaán, tierra que Dios había prometido a sus padres, y esos padres estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué les había prometido? Les había prometido que iba a ser de ellos una nación grande y que les iba a dar una tierra. Esa tierra, vuelvo a insistir, que se llama Canaán, ya están ellos tomando posesión de ella. Pasaron el Jordán y entran a la tierra de Canaán. Pero para que nosotros podamos entender qué significa la tierra de Canaán, dijimos que lo teníamos que ver en dos perspectivas. Primeramente, la tierra de Canaán significa para nosotros, hermanos, y tanto para ellos, el lugar de manera perfecta donde Dios iba a establecer su reino y su gobierno con ellos. ¿Cómo lo tenemos que ver nosotros hacia nuestras vidas? La palabra de Dios enseña que nosotros ya somos salvos, pero que todavía falta una perfección de esa salvación. La Biblia enseña que ya tenemos la vida eterna, ya la tenemos, pero que todavía falta la perfección de esa vida eterna.
Nosotros entonces ya estamos dentro del reino de Dios, pero falta la perfección todavía de ese reino. Todas esas cosas en realidad son las mismas. La Biblia lo ve de diferente manera, nos explica de diferente manera eso mismo, que la salvación. Pero esa perfección para nosotros de nuestra salvación, de la vida eterna y del reino de Dios en nuestras vidas, va a venir y va a suceder cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Pero va a suceder algo en ese momento. La Biblia nos enseña que nuestros cuerpos van a ser transformados. Solamente quisiera ver un verso para poder regresar al libro de Josué. Vamos por favor a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, en el verso 20. Mire lo que dice aquí, en el verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, significa que nosotros ya somos en este momento, en el momento que creemos en Cristo, ciudadanos del reino de los cielos. Cuando tú crees en Cristo, ¿sí? Inmediatamente en ese momento, entonces Dios hace esa obra transformadora en nosotros y entonces formamos parte de ese reino de los cielos. Dice el verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La Biblia enseña que nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y ascendió a los cielos a la diestra del Padre. ¿Sí? Él está a la diestra del Padre y enseña la Biblia que nosotros estaremos con Él. Entonces, dice, ya somos, ¿sí? Y esperamos, ¿no? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Qué va a transformar, hermanos? El cuerpo de la humillación nuestra. O sea, ¿qué cuerpo? Este cuerpo. Ya somos salvos, ya Dios hizo una obra en nosotros. De hecho, la Biblia enseña que somos una nueva creación en Cristo. Pero si nosotros debemos de reconocer algo, es de que nuestro cuerpo no ha sido transformado. Por lo tanto, lo que falta es que este cuerpo sea transformado. Y aquí dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, ¿qué es lo que falta? Esa perfección de que de nuestra salvación, de la vida eterna, del reino de los cielos donde ya pertenecemos. ¿Y qué es eso? Que nuestros cuerpos sean transformados. En el libro de Romanos, capítulo 8, la palabra que utiliza para ese transformados habla de glorificación. Nuestros cuerpos van a ser glorificados. Eso es lo que esperamos. Es ahí donde está nuestra esperanza, hermanos. Pero también es cierto que mientras llega esa perfección, la Biblia enseña que nosotros estamos en una lucha, en una guerra. Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel cuando entró a Canaán. ¿Con quién se encontraron? Acabamos de cantar nosotros acerca de que Él nos entregó Jericó. El pueblo entró a la tierra de Canaán y en la primera ciudad que se encontró, ¿cuál fue? Jericó. Y tomaron Jericó y fue destruido Jericó. Entonces, lo que podemos nosotros entender es que esa tierra de Canaán, en primera instancia, es ese lugar perfecto, ese cielo donde vamos a estar. Pero también al mismo tiempo, ese Canaán simboliza y significa nuestras vidas mientras viene esa perfección. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener que luchar, que hay una guerra. Ahora, ¿contra qué? La guerra contra quién es. Porque en primera instancia, la Biblia enseña que Satanás es nuestro enemigo.
Pero nosotros debemos entender la forma en que Satanás actúa. Satanás engaña, dice la palabra de Dios, por un lado, pero también es mentiroso. Y si nosotros vemos Primera de Juan, por favor busque Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, dice lo siguiente, sabemos, en el verso 19, estamos en el verso 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero, ¿qué? Está bajo el maligno. Entonces, volvemos a mencionar esto, es importante que lo vuelva a mencionar. Tenemos un enemigo y ese es Satanás. Debemos de reconocer que él está en contra del pueblo de Dios, está en contra de los hijos de Dios. Hermanos, si tú no puedes dimensionar que lo que quiere Satanás es destruirte, entonces vas a tomar a la ligera todo esto. Y entonces va a pasar lo que vamos a ver en el libro de Josué. Satanás utiliza el mundo para atacarnos. Porque el mundo, hermanos, el mundo está bajo Satanás. ¿Qué significa? Está gobernando el mundo. Y el mundo son las personas del mundo, pero estamos hablando de un sistema del mundo, de un sistema de pensamiento del mundo, de comportamiento, de valores, que no corresponde a Dios, sino corresponde a Satanás. Por eso el mundo, ¿qué persigue? Sus propios deseos, sus propios anhelos. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, ¿qué es lo que utiliza Satanás para atacar a nosotros? Si nosotros vamos a el libro de Primera de Juan, pero capítulo 2, en el verso 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, y mire qué es lo que hay en el mundo, fíjense, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿y qué? La vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y si el mundo, ¿quién gobierna el mundo? Satanás. Entonces, ¿de dónde proviene todo esto? De Satanás mismo. Ahora, nosotros, hermano, este cuerpo que no ha sido transformado todavía, nosotros internamente ya hemos sido transformados, pero la realidad es que nuestro cuerpo no. Y este cuerpo en realidad pertenece al mundo. ¿Por qué? Porque luchamos ¿contra qué? Contra los deseos ¿de qué? De la carne. ¿Y de qué carne? ¿De qué carne? Nuestra carne. Los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos, ¿y qué? Y la vanagloria de la vida. ¿Eso dónde está? En nosotros. Entonces, Satanás, que está en contra de Dios y en contra de su iglesia, utiliza el mundo y las cosas que están en el mundo para atacarnos. Eso es lo que utiliza. Y estamos en una guerra constante. En el libro de Josué, capítulo 1, Josué capítulo 1, en el verso 7 y 6, dice lo siguiente. Lejos de Dios preparar en realidad a un pueblo con armas, lejos que Dios pueda o le haya dicho al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra, prepárense con muchísimas armas de guerra, adiestren a las personas de guerra para que sean diestros para la batalla. En vez de eso, en lugar de eso, lo que le está diciendo al pueblo de Israel y a Josué es lo siguiente. Verso 7.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sean prosperado en todas las cosas que emprendas. Y decíamos, ¿qué significa son todas las cosas que emprendas? Serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Para ellos, todas las cosas que emprendas, para Josué, era vencer a sus enemigos. Era eso. No era tener casas, no era tener lujos, no era tener dinero, no era ser una persona que estuviera en el trabajo y que fuera gerente, etcétera, etcétera. No. Para ellos era vencer a sus enemigos. Era tener victoria de sus enemigos. Dice el verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperar el camino y todo te saldrá bien. Para ellos en ese momento, ¿qué era? Victoria de sus enemigos. Para que ellos pudieran tener victoria de sus enemigos, no tenían que ser diestros en espada, ni en jabalina, ni tener un arco. No. Para ellos tener victoria de sus enemigos era solamente y únicamente hacer conforme la ley de Dios. La victoria estaba garantizada. Lo único que tenían que hacer era buscar la ley de Dios, buscar satisfacer la voluntad de Dios, obediencia a la ley de Dios. Esto lo entiende Josué. Y en el capítulo 5, de aquí mismo de Josué, antes de que entren, ya pasaron el Jordán, antes de que lleguen ya a Jericó, ya estaba a la vista Jericó, se aparece un varón, ¿sí?, delante, entre Jericó y el campamento de los judíos, el campamento de Israel, y en el verso 13 dice lo siguiente: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor? ¿Qué? A su siervo. Hermanos, entendió perfectamente Josué lo que Dios le quería transmitir. ¿En qué sentido? Si está Dios mismo, hermanos, guiándoles para la batalla, lo único que tenía que hacer Josué delante de este varón, ¿qué era? Humillarse y decir: ¿qué quieres que haga? El día miércoles, hermanos, hablamos acerca de esto, de esta respuesta de Josué a este hombre, a este varón, que es Dios mismo. Significa que si Dios no va con nosotros, no tenemos victoria. Significa que la única manera de vencer es que este Dios vaya con nosotros y nosotros obedeciendo, o en este caso ellos obedeciendo a la voz de Dios. Y de aquí en adelante se le empiezan a dar instrucciones a Josué y al pueblo para que vayan y conquisten Jericó. Y entonces la estrategia que Dios les dio es dar vueltas. Y yo les mencionaba el día miércoles y les decía: ¿qué significa esto? ¿Cómo puede alguien vencer a alguien más que es mucho más fuerte que tú y mucho más diestro para la guerra? Vencerlo dando vueltas. Y yo les decía lo siguiente: es que no es la estrategia, no es la forma, es la obediencia a Dios. Es la obediencia, hermanos. Y la obediencia puntual, porque fue Dios tan específico. 6 días vas a dar una vuelta. No van a decir nada. Pero el 7º día van a dar 7. Y van a tocar el cuerno de carnero. Y cuando les diga, van a gritar y los muros van a caer. Muros donde vivía gente, imagínense.
y vencieron a sus enemigos. Entonces, el punto central que vamos a ver el día de hoy, lo vamos a ver en 2 puntos. ¿Qué sucedió en la siguiente batalla? Y lo vamos a ver en 2 puntos. Primero, el pecado oculto que podemos tener, o el pecado oculto que tenía el pueblo, y que por eso no pudo vencer a sus enemigos. Pero al último vamos a ver un punto importante, que es que el único que puede evidenciar ese pecado oculto es Dios, hermanos. Y el pueblo cometió 2 errores. Primer error, Dios en el capítulo 6, verso 17. Vamos a saltarnos hasta el verso 18. Dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Ellos iban a conquistar. Debemos de recordar esto. En realidad estos pueblos que ellos estaban conquistando representan nuestro pecado. Representan nuestro pecado, representan nuestros deseos, nuestras pasiones. Este pueblo, su instrucción era clara de parte de Dios. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que, dice, guárdense del anatema, ni toquen, ni tengan alguna cosa del anatema, no lo tomen, no sea que hagáis anatema al campamento. La palabra anatema significa maldito, pero en cierta manera significa maldito por Dios. No es una maldición cualquiera, sino es maldito por Dios. La instrucción era clara. Sin en cambio, en el verso 7, verso 1, cuando ellos ya habían tenido victoria de sus enemigos, dice el verso 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Nosotros hemos venido diciendo, el pecado, hermanos, en cierta manera, Satanás actúa a través del pecado en nuestras vidas. Y ese pecado trae muerte. Si no alcanzamos a dimensionar que nuestra vida está bajo un ataque terrible de parte de Dios, de parte de Satanás, utilizando el mundo para que tu carne, tus deseos, tus anhelos salgan y sobresalgan y te vayas sobre esas cosas y dejes a Dios, si ignoramos eso, hermanos, estamos perdidos. Estamos perdidos. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. No es contra las personas, no es contra alguien que está allá afuera, no, es contra ¿qué? Contra Satanás, quien utiliza el mundo para que nuestro cuerpo, nuestra carne se satisfaga. Y nuestra carne está en contra de la voluntad de Dios, porque pertenece al mundo. Todos nuestros deseos pertenecen al mundo. Pero actuamos, créame, en realidad, actuamos como si esta lucha no fuera real. Y vivimos nuestras vidas, no pasa nada. Por eso tenemos que entender esto, hermanos.
Por esta razón, vivimos todos los días derrotados. ¿Derrotados en qué sentido? Nuestra carne nos gobierna. El pecado nos gobierna y vuelves a caer en el mismo pecado y vuelves a caer en la misma situación y tienes el mismo carácter y no cambiamos. ¿Por qué? Hay algo oculto y se llama pecado, hermanos. Es claro Dios cuando le dice al pueblo, en el verso 11 y verso 12 que leímos, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Entonces, verso 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto ha venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino si no destruyes el anatema de en medio de vosotros. Hay que destruir el pecado. En el libro de Colosenses, vamos a buscar Colosenses 3. Verso 5. Haced morir, pues, ¿qué dice, hermano? Lo terrenal en vosotros. Haced morir. Destrúyanlos. Esa es la instrucción clara, hermanos. ¿Qué debemos hacer con el pecado, con lo terrenal que hay en nosotros? Destruirlo. Dice, destruir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ¿qué? Que es idolatría. ¿Y dónde está todo esto? ¿En dónde? En nosotros. Está en nosotros. Somos nosotros mismos. Está aquí en nuestro cuerpo. Pidiéndonos que nosotros satisfagamos, ¿qué? Nuestros deseos, nuestras pasiones. Todo lo que nos agrada, lo que nos gusta. Y todo eso, hermano, está en contra de Dios, dice el verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Efesios, capítulo 5. Perdón. Gálatas 5, hermanos. Gálatas 5. Gálatas 5. Usted conoce este texto muy bien. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué, hermano? No heredarán el reino de los cielos. ¿Qué hay que hacer morir? Todo esto. ¿Y dónde está? ¿Esto dónde está? En nosotros. La instrucción es clara. La forma de vencer es a través de ¿qué? De vivir en obediencia. Y el pueblo de Israel no pudo vivir en obediencia. Fue a conquistar, conquistó, pero tomó del mundo. ¿Cómo tenemos que ver esto en nuestras vidas, hermano? Obedecemos, pero obedecemos, ¿cómo? A medias. Y agarramos y tomamos, y no destruimos del todo, sino que lo que nos agrada, lo que nos conviene, eso no. ¿Por qué? Porque estamos hechos para eso, para satisfacer nuestros deseos.
Pero mientras la instrucción era clara, no tomen, no toquen nada. Ah, no, este hombre tomó. Y gracias a este hombre, todo el campamento fue maldecido por Dios. Consecuencia, no iban a poder tener victoria de sus enemigos. O sea, ¿qué significa? Para nosotros no vamos a poder nosotros vencer nuestra carne. Siempre nuestra carne va a estar venciéndonos. ¿Ve aquí? ¿Usted es una persona de pleitos, celos, iracunda, de contiendas? ¿Así nos conoce la gente? Y dice, oye, pues ya llevas tiempo en el evangelio y no cambias. ¿Cierto? Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. De veras que tienes toda la razón. ¿Por qué? ¿Y el por qué? Quiero centrarme aquí. Vamos a regresar a Josué. ¿Por qué? ¿Por qué no vencemos? ¿Por qué somos los mismos? ¿Por qué? Vamos a Josué capítulo 7. Este hombre toma del anatema y en el verso 2 dice lo siguiente: después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí. Ahí era el otro pueblo, la otra ciudad que seguía para conquistar, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel. Y le habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán allí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta el Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser, ¿qué? Como agua. ¿Qué sucedió cuando fueron a la guerra? Con el siguiente pueblo, con la siguiente ciudad, con el siguiente pecado, con la siguiente área de tu vida. ¿Qué sucedió? Perdieron. ¿Perdieron? ¿Y qué sucedió? El ánimo del pueblo desfalleció y dice que vino a ser como agua. Pero quiero que pongamos atención en lo que hace Josué. Josué es un ejemplo enorme para nosotros, pero también la Biblia no nos exime de ver su reacción. Mire la reacción de Josué en el verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo por el Jordán? Ponga atención a lo que está diciendo Josué. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyas? ¿Para que nos destruyan? Josué, ¿a quién le está echando la culpa de? ¿A quién, hermanos? Y es que es bien cierto. Quieran o no, siempre que no podemos dejar algo en nuestras vidas y caemos en algo en nuestras vidas, es que no puedo. ¿Saben a quién le echamos la culpa? A Dios. Es que Dios no me ha cambiado. El mundo dice, bueno, si existe Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Pero la maldad está en los hombres, está en las personas. Ah, no, pero el culpable, ¿quién es? Dios. ¿Por qué permite Dios el hambre? Y ahí están en las regiones más de pobreza, personas que se enriquecen con el agua, trafican con el alimento, no permiten que el alimento vaya. Pero el culpable es Dios.
Y entonces venimos acá, estamos en Dios, y entonces somos las mismas personas, no cambiamos, somos los mismos de siempre. Venimos a la iglesia y la gente nos mira y nos dice, no, pues este no cambia. Y viene a nuestra mente, es que Dios no me ha cambiado. Qué fácil es echarle la culpa a Dios. Ahora, yo veo aquí a Josué, obviamente él estaba en una encrucijada, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No que íbamos a ganar siempre? Pero estas palabras de Josué se parecen muchísimo a las palabras que la primera generación en el desierto, hermanos, se empezó a quejar y a quejar por todo. ¿Se acuerdan? La Biblia nos enseña que se quejó de todo. No tenía agua, no tenía comida, y ya Dios le dio agua y comida. Les dijo, ve a conquistar, y no vieron muy grandes a las personas de ahí, no quisieron conquistar. Pero siempre fue el reclamo de Dios, el reclamo de estas personas a Dios diciendo, para que estemos aquí muriéndonos de hambre, para que estemos aquí muriéndonos de sed, para que aquí muriéramos a espada de estos enemigos, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Qué dijo Josué? Señor, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado. ¿Dónde? Es Josué el que se inclinó cuando vio al varón, ¿sí vieron? El que se postró en tierra, que estaba guiando al pueblo. Es él. Vamos a ver el verso 8. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los amorreos de la tierra irán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Es Josué el que está diciendo estas palabras. Y es que Dios no tiene la culpa, hermano. Dios dio la instrucción clara, ¿cierto o no? Pero muchos de nosotros podremos pensar lo siguiente. ¿Qué culpa tenían todos los demás de lo que hizo Acán? Por eso tenemos que ver esto desde la perspectiva de nosotros, ¿no? Desde la perspectiva de nosotros. Dios está viendo como a una unidad, hermanos, el pueblo de Israel. También tenemos que poner atención en lo siguiente. Hay algo que no hicieron ellos que tenían que haber hecho. Por eso perdieron. En realidad hay un pecado, sí. Pasó un pecado. Ahí está. Pero hay algo que ellos omitieron que les causó la derrota, aparte de ese pecado. Hermanos, ¿qué debieron de haber hecho ellos? Después de que destruyeron Jericó, ¿qué debieron de haber hecho? Después de haber destruido Jericó, lo que debieron de haber hecho es volver a ir con Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y entonces Dios les hubiera revelado a ellos que había un pecado. Pero no, aparte de todo, soberbios. Porque el pueblo pensó que la victoria de Jericó había sido por ellos. ¿Por qué le digo esto? ¿Qué dijeron cuando vieron ahí y que era una ciudad pequeña? ¿Qué dice el verso 2? Después Josué envió hombres desde Jericó ahí, que estaba junto a Betel, verso 3, y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo. Ay, ¿para qué vamos a subir todos? Si nos suban como unos 2,000, 3,000, como si la victoria hubiera sido por ellos, como si la victoria dependiera de ellos. Qué soberbia, ¿no les parece? Dios les había dicho, hermanos, estos pueblos eran pueblos guerreros.
En el libro de Deuteronomio capítulo 7 les dice acerca de cómo tenían que hacer con estos pueblos. Y aparte de que no tenían que hacer ningún tipo de alianza y matarlos y destruirlos por completo, les dice, estos pueblos son más fuertes que tú, mucho más fuertes que tú. Y es que así es el pecado, hermanos. Así es Satanás. Nosotros solos no podemos darnos cuenta de absolutamente nada, pero pecamos de soberbios. ¿Por qué? Porque pensamos que podemos vencer. Porque ya hice cualquier cosa, ya vengo a la iglesia, ya vencí eso, y eso nos exime de volver a ir a Dios y volver a decirle, ¿qué tengo que hacer? La soberbia del pueblo le llevó ¿a qué? A ser destruido. A ser destruido. ¿Por qué? Porque no fueron a Dios. Porque es Dios la fortaleza. Porque es Dios quien los iba a guiar a la victoria. No eran sus estrategias de guerra. No eran ellos. Y en cambio aquí que dicen, manda unos 2,000, 3,000 y tomarás ahí. No fatigues a todo el pueblo, pobrecito. Ahora resulta que ellos son los que tenían victoria por ellos mismos. ¿Qué sucedió? Fueron derrotados. Hermanos, ¿qué tenemos que entender acerca de esto? La única manera, el único que sabía que había un pecado en el pueblo, ¿quién era? Dios, y en este caso, Acán, ¿no? Y los demás no. ¿Qué significa esto? Dios le dice entonces le dice a Josué, mire lo que le dice en el verso 7, verso 10. Jehová dijo a Josué, ya que lo vio ahí, que le dijo, ¿por qué nos trajiste aquí? Mejor nos hubieras dejado allá en el Jordán. ¿Para qué lo pasamos? Ya me imagino cómo estaba. Verso 10, y Jehová le dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Cómo ven esta palabra de Dios? ¿Qué te pasa? Es un berrinchote, ¿no? Sí. Se rasgó sus vestidos. ¿Y por qué? A ver, párate, ¿qué te pasa? ¿Qué le dice el verso 11? Israel ha pecado. El único que sabía ese pecado, ¿quién era? Dios. Y entonces Dios le dice qué hacer. Tienes que quitar al anatema, ¿no? Dice el verso 12. Dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyes el anatema del medio de vosotros. Y entonces Dios le dice, muéstrame a las tribus, escoge a la de Judá, va seleccionando por casas y llega hasta Acán y le dice, ¿qué hiciste? Verso 21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos. Bien escondidito, ¿no? Hermanos, el único que sabe que hay bien escondido detrás de cada uno de nosotros es Dios. Mientras nosotros no vayamos con Dios, ese pecado no va a ser descubierto. Porque tú y yo somos incapaces de darnos cuenta del pecado que hay en nosotros. Mire, vamos a Jeremías. Busque Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Verso 9 y verso 10.
Jeremías capítulo 17, verso 9 y verso 10. Leemos juntos el verso 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo es el corazón nuestro, hermanos? Engañoso. ¿Qué? Más que todas las cosas. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿A quién engañamos? Hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. Nuestro corazón, ¿qué nos va a decir? Ah, estás bien. Así como estás, estás bien. Así como estás viviendo, está perfecto. Ay, con tal con que vayas y hagas, haz tu vida, estás bien. ¿Qué te van a decir? Es más, Dios te entiende. Dios te tiene que entender porque eres hombre. Y todos los hombres pecan. ¿No nos juega esa pasada en nuestra mente? ¿No nos justificamos de lo que hacemos? ¿No hicimos algo terrible y todavía decimos, no, es que se lo merecía, yo no actué mal? ¿No nos justificamos todo el tiempo? Somos incapaces de darnos cuenta la realidad que hay en nuestras vidas. Somos incapaces porque nuestro corazón, su corazón, le miente todo el tiempo a usted. ¿Y qué busca? Satisfacerse. Y para satisfacerse, ¿qué hace? Se justifica. Nos justificamos. Es que así somos. Así soy y no voy a cambiar nunca. Aparte de engañoso, dice que es perverso. ¿Qué es un perverso? O sea, lo que quiere nuestro corazón, lo que quiere nuestra mente, ¿qué es? Si alguien te hace algo, ¿qué es lo que quiere tu cuerpo, tu mente, tu carne? ¿Qué quiere? Quiere vengarse, pero se quiere vengar, pero ¿de qué magnitud? A ver, ¿hasta qué punto? Si te dieran la ocasión de elegir qué le vas a hacer a la persona que te dañó, ¿qué harías? Oh, hermano, hasta lo más terrible que sea. Ese es nuestro corazón, ese es lo que nosotros hacemos. Por eso no podemos confiar en nosotros. Y entonces la pregunta aquí, que en el verso 9 es que, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? Leemos el verso 10 juntos, dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién nos conoce, hermano? ¿Quién conoce lo más profundo de nuestro corazón? ¿Quién? Dios. Y a ti y a mí se nos ocurre la magnífica idea de vivir sin buscar la voluntad de Dios, pensando que nosotros podemos solos y que tú puedes solo vencer todo el pecado y la tentación que viene a tu vida todos los días. Con razón, cuando termina el día, examinamos nuestra vida y nos damos cuenta que nuestra carne nos gobernó todo el tiempo, el pecado nos gobernó todo el tiempo. Y así vivimos todos los días. Iracundos, enojados, peleados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, fornicación, lascivia, lujuria, malos deseos, malos pensamientos, etcétera. Y así vivimos todos los días. Ya nos acostumbramos, ya somos hasta felices. Somos felices. Mientras no te des cuenta que es una guerra que te quiere destruir. Y la forma de destruir, qué interesante, ¿no? Es darte lo que quieres. Pues entonces hay un engaño ahí detrás. ¿A quién le dan lo que quiere y es destrucción? Nunca lo vas a ver así. Si no es por medio de Dios, nunca lo vas a ver así. Por eso
El libro de Hebreos, busque Hebreos. Ya vamos terminando, hermanos. Hebreos capítulo 4, verso 12. 4, verso 12, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada, ¿de qué? De dos filos. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4, 12. Y penetra, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué, hermano? Los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Quién es el único que sabe lo que hay dentro de ti? Eso que hay dentro de ti es Dios. Y el único que te lo puede descubrir es Dios, hermano. Porque tú te vas a justificar. Y tú vas a decir, estoy perfectamente. No necesito cambiar. Con lo que estoy haciendo es más que suficiente. Y es más, hasta yo me considero a mí mismo bueno. Somos capaces. Claro. Y así vivimos. Mientras cuando nosotros no vamos a la palabra, ¿cuál fue el error de Josué? El error de ese hombre fue tomar y desobedecer a Dios. O había pecado en el pueblo, sí. Pero se nos olvida que tenemos que ir a Dios siempre. Para que su palabra, ¿qué? Nos revele cómo somos. Cómo en realidad somos. Que discierna inclusive hasta nuestras mismas intenciones. Y nos demos cuenta de algo, mire. Ahora vamos a Santiago. Último pasaje. Santiago. Ahí adelantito, capítulo 1. Verso 22, mire lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra de Dios, de la palabra dice. No tan solo oidores, estamos en el 1:22. Engañándoos a vosotros mismos. Mire lo que dice aquí, voy a volver a leer el 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo, ¿qué? Su rostro natural. La palabra de Dios, ¿cómo dice que es aquí? Como un espejo. ¿Y qué te muestra? Lo que hay. Lo que hay. Hoy nos tomamos fotos con el celular y hay un montón de filtros. ¿Y esos filtros qué hacen? No te dejan ver lo que hay. Te disfrazan, te retocan y te ves increíble. Tú dices, guau, ¿no? Y te la tomas y así lo subes al Face y la gente dice, vale. Pero ya después las ves o los ves y dices, caray, este no corresponde a lo que vi en Face. Sí es cierto. ¿Cómo somos en realidad, hermanos? ¿Cuál fue el problema? Dos cosas. ¿Había pecado? Sí. Y si hay pecado, no puede haber conquista. Y si hay pecado, no puedes ser victorioso delante de las obras de la carne, de ti mismo. Pero la única manera de darse cuenta era yendo a Dios. Pero por su soberbia, por creerse victoriosos, ya le ganamos a Jericó. Hicieron una estrategia ahí cualquiera y pensaron que ellos eran los que podían vencer. Hermanos, no. Sin la guianza de Dios no podemos vencer. Es un enemigo que no vemos, un enemigo
que está engañándonos constantemente, seduciéndonos y dándonos lo que queremos, y que está dentro de nosotros. Bueno, ¿cómo pues vamos a vencerlo? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a vencer a ti mismo? La única manera es ir a Dios, a su palabra, para que esa palabra discierna, nos muestre la realidad, lo que hay en nuestro corazón y las intenciones por lo que hacemos las cosas. Como en un espejo nos permita ver la realidad de lo que es, de lo que somos. Y si hay pecado, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que destruirlo. Hay que quitarlo por completo para poder vencer.